Seguimos en la hora literaria, transmitimos desde el Maxul en Maracaibo, Venezuela. Hoy converso con Caribay Delgado sobre el feminismo. Caribay, en América Latina, ¿qué han hecho las feministas? Bueno, aquí vamos a retroceder un poco. Entonces ya en los años 70 estaba este conflicto, ¿no? No, las mujeres tenemos que salir al hogar, tenemos que buscar ser las iguales económicas, sociales, políticas de los hombres. Y las iguales económicas, sociales y políticas. Y las feministas de la diferencia pueden venir y dicen, no, pero ¿por qué necesitamos adquirir características tradicionalmente masculinas? ¿Qué hay de malo con nuestro género? Etcétera, Claro. ¿no? Entonces, dentro de esta lucha a lo interno de las partes más académicas del feminismo, también estaba pasando que la lucha feminista de calle, la lucha feminista de base, se estaba institucionalizando con este auge de los movimientos políticos, de la adquisición de derechos nuevos, tal. Bueno, y muchas se convierten incluso en actores políticos, ¿no? Precisamente. Violeta Chamorro, por ejemplo, presidente de Nicaragua. Se convierten en actores políticos, se vuelcan hacia ONGs que son al mismo tiempo como un brazo del Estado más que una organización de base, etcétera, ¿no? Un brazo de la ONU, de organismos por el estilo. Y el feminismo, digamos que comienza a enfriarse. Está esta época también en los años 90 donde se tiene la idea de que ya las mujeres hemos alcanzado todo lo que teníamos, Sí, todo que lo que ya no era hay nada de necesario. qué quejarse, pues. Ya no hay nada de qué quejarse, ¿no? ¿Y ahora qué están haciendo las feministas entonces, no? Pues resulta que nosotros, todos, la sociedad, en algún punto se olvidó de a qué intereses servía esta lucha feminista, de para quién eran las conquistas legales, que estas conquistas legales no se reflejaban en el hecho, ¿no? Y entonces surge esta tendencia a decir el feminismo es un feminismo hegemónico que no considera a las mujeres en su condición de doblemente oprimidas, quizás como podrían ser las mujeres negras, las mujeres y negras, las mujeres y obreras pobres, las mujeres y homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces ahora la idea, y sobre también en el feminismo latinoamericano, es buscar como un feminismo contextualizado. Un tema complejo el que estás postulando, porque muchas feministas de la vieja guardia han dicho, bueno, pero precisamente las ideas feministas son originarias de Occidente, y si bien el colonialismo pudo haber hecho mucho daño en muchas regiones del mundo, una de las cosas que podemos hablar a favor del colonialismo, esto es un argumento que han invocado muchas de ellas, ya desde John Stuart Mill, que fue uno de los protofeministas, él lo invocaba. Una de las cosas favorables que podríamos decir del colonialismo fue que liberó a la mujer en muchos aspectos. Por ejemplo, en la antigua India, la mujer estaba la costumbre del sati, que era la viuda, tenía que arrojarse a las llamas ardiendo. En el mundo árabe, pues se supone que la presencia del colonialismo digamos, matizó un poco la opresión patriarcal de la religión islámica, etcétera. ¿Qué responde frente a ese argumento? Pues precisamente estas feministas dicen, alguna vez les preguntamos a la mujer en el Islam, a la mujer de la India, a la mujer de Latinoamérica, si se sentía oprimida o cómo quería liberarse, de qué forma, cuáles eran los aspectos. Nunca, no hay un diálogo entre estas mujeres blancas que tienen sus derechos cumplidos, que son asalariadas ya. No se ve, no ven esa opresión. Y si no dicen, bueno, no ven esa opresión de las otras, no ven la opresión en sí misma. Y dicen, bueno, esto que yo tengo se lo tengo que mostrar a todo el mundo. Es como esos cristianos fastidiosos que están siempre tocando a la puerta. Sí, bueno, el celo misionero. Esto es lo único que hay, esta es el único feminismo, ¿no? Ahora se está hablando de los feminismos, ¿no? Porque entonces se niega, por ejemplo, que el feminismo islámico, desde el feminismo que llamamos hegemónico, se niega que el feminismo islámico es un feminismo. O sea, no puede ser que las mujeres tengan una fe religiosa y crean en su liberación, de alguna forma política, económica. Entonces, lo que alguno de esta gente ha dicho, y aquí solo estoy jugando abogado al diablo, en caso de que tú quieras refutar, es que hay ciertos signos que son demasiado evidentes que no es ni siquiera necesario preguntar. O sea, si una mujer va en burka, no es necesario acercarse a una mujer y decirle, ¿a usted le gusta llevar la burka? O sea, es muy evidente que es una cosa muy incómoda y que suprime su identidad pública y que, bueno, es algo que hay que trabajar por erradicar independientemente de la necesidad de preguntarles a estas mujeres si se quieren quitar la burka o no. Por supuesto que quizá en el caso de la burka, ¿no?
eso se hace mucho más patente. Pero vamos a hablar de un caso matizado, como el del hijab. El hijab es ese velo que usan las mujeres árabes, que solamente les muestra la cara, que no es de cuerpo entero, sino un pañito, que se pone de una cierta manera, ¿no? Ellas lo usan por convicción, en países como el Líbano, como Túnez, estos países que tienen unas normas mucho más flexibles, mucho más occidentalizadas, mantienen sus costumbres islámicas, ¿no? Cuando ocurre un choque entre Occidente y Oriente, por ejemplo el escándalo en Francia, ¿no? Podríamos hablar de que los franceses coartaban la libertad de expresión y la libertad de culto, que es un derecho humano, de las mujeres islámicas al prohibirles que usaran la burka. Perdón, la burka no, el hijab. Bueno, pero los franceses lo prohibían eran en las escuelas, o sea, en una plaza pública no estaba prohibido. Y claro, hay que tener en cuenta, creo yo, que sin embargo, hay una tradición... se le prohíbe a un cristiano usar una cruz. ¿Qué pasaría si dijéramos, esa cruz que tú usas es un símbolo de tu opresión religiosa y tienes que quitártela? El cristiano te diría, ¿cómo me oprime esta cruz? ¿Por qué me la tengo que quitar? ¿No? Bueno, yo diría esa tendencia a la homogenización lo que se está combatiendo, sino más bien la tendencia hacia un diálogo, hacia la interculturalidad. ¿Qué opinas tú? En casos como la ablación, por ejemplo, es totalmente distinto que el caso del hijab. Claro, yo diría que en el caso de Francia es un poco más complejo, quizás aquí discreparía un poco de ti, porque es que, por ejemplo, en los hospitales sí hubo la reforma de tener que quitar los crucifijos, y Francia tiene una tradición laica republicana muy fuerte, y dicho, bueno, si nosotros nos costó 2 siglos erradicar tantos símbolos cristianos de la esfera pública, lo mismo tenemos que hacer con algunos símbolos islámicos, porque se supone que el laicismo pues propugna que hay una esfera pública donde sencillamente lo religioso no va a jugar un desempeño, que no es tanto una persecución en contra de la mujer islámica, sino sencillamente separar la religión de la esfera pública. El feminismo ahora, que quiere ser antihegemónico, lo que busca no es un diálogo entre las culturas, un diálogo entre esas formas oprimidas, etcétera, ¿no? Yo hace poco estuve en un congreso, en un seminario feminista en Caracas, patrocinado precisamente por esta revista, donde lo que se dijo la conclusión fue, vamos a leernos las feministas entre nosotras, las feministas que representamos esta nueva ola de feminismo latinoamericano, vamos a conocernos, vamos a hacer un diálogo de saberes, de cosas que no necesariamente están escritas, de conceptos culturales, etcétera, ¿no? Claro, Caribay, muy agradecido por haber estado aquí. Cuando quieras regresar acá te esperamos. Muchas gracias, profesor. Y ustedes, amigos, muy amables por su audiencia, los esperamos la semana que viene.